En Mislata habían tres cines: el cine español, el cine cultural y el cine sur. Los tres cines, el primer cine que hubo en Mislata fue el español. Cine español, concretamente, es el que está al lado del CIM, que hoy es la discoteca. Ya existía con anterioridad a la guerra. El teatro español tenía como norma, que yo recuerde, las películas que hacía casi todas esas antiguas. Era como aquel que si fuese a un mercado comprase un tipo de películas que eran más baratas. Y yo recuerdo allí las películas de jornadas, aquí las jornadas de Fu Manchu, la de los vaqueros. Era un cine que se fue poco a poco deteriorando, las butacas eran ya muy estrechas. Así me rosa a mí en les cames algo, me rosa algo en les cames. Jo dic, ui, què serà? I se mirem i n'hi havia unes rates i si n'apareixen conills. I lo tornarem més al cine. Luego hicieron el cultural. Cine cultural era lo que hoy en día es la Casa de la Cultura, donde estamos nosotros ahora, que por cierto tenía lo que era el teatro, era una virguería, una cosa con sus palcos, sus anfiteatros, una maravilla. Siempre ha sido el cine por excelencia. Los de Mislata íbamos al cultural. Y era más malo que el sur era muy bueno, pero porque estuviera en el centro. Y luego se creó el Cine Sur. El Cine Sur ya fue más la familia Navarro, Pedro Navarro y los hermanos, que eran también gente muy comerciantes, hicieron el Cine Sur de Mislata, y como les fue muy bien, luego hicieron el Cine Monterrey de Chirivella. Luego llegó un momento que eran los empresarios de lo menos 14 cines de Valencia. La preciosidad, una lámpara que siempre la comparábamos con la lámpara del Res. El cine Res se caracterizó por una lámpara preciosa que tenía, pues el Sur la tenía más reducida, pero vamos, muy parecida. Pues el cine Sur era de categoria, anaven tots, aquí tot. Era un cine de todo lujo, con una pantalla y con una decoración preciosa, unas butacas. Era de las que rompía el sistema de cines antiguos de Mislata. Iba mucha gente a los cines, se llenaban los cines. Había fútbol y del fútbol al cine. Del fútbol, toda la gente del fútbol se iba al cine. Y se llenaban los cines, no había otra cosa. Me iba al cine todos los días allí. Todos los días iba yo al cine. Echaban 3 pel·lícules. 3 pel·lícules, anaven els xics, venien a esperar-nos, anàvem al cine en companyia dels xics. Sí. Pagaves un duro tenies per anar al cine pagaves l'entrada y tenías para pipes y para tramusos y para todo. Yo me acuerdo que era pequeña y entonces era la época de Jorge Negrete y había unas colas para verlo. Hicieron toda la serie de películas que se hacían entonces, Pequeñeces, y películas que respondían a las zarzuelas o a las operetas.